Feliz viernes, el mejor día de la semana ya está aquí y qué mejor que mejor con Bitcoin marcando nuevos máximos históricos. ¡Qué locura! Pero si ustedes llevan siguiendo este canal durante, el 2023, 2024, incluso este 2025, ya estaban preparados para este movimiento que ustedes saben que durante este año, cuando Bitcoin ha estado cayendo, lo he estado comparando con el movimiento del 21. Y prácticamente es que se está repitiendo ese movimiento, pero precisamente, y no se me asusten, yo sigo siendo alcista, personalmente pienso que Bitcoin puede continuar con su movimiento al alza, pero precisamente comparándolo con ese movimiento del 21, ¿qué tenemos que ver y qué no tenemos que ver para pensar que Bitcoin podría estar marcando un techo en la zona en la que está ahora mismo? Al final, gente, todo es cuestión de preparación, de prepararnos, de ver a la izquierda del gráfico y tener los diferentes escenarios posibles para así ir tomando y poder tomar decisiones. En este vídeo también me preguntan mucho, oye, ¿cuál podría ser el target de este movimiento? Lo veremos, les pondré en el radar el posible target, obviamente, si se van dando movimientos que voy a explicar. Así que gente, es más o menos lo que vamos a ver en el video de hoy. Como siempre, pedirles de todo corazón un like, un me gusta, a ver si llegamos a esos 1000 likes. Y vayan comentando y darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. No me enrollo más, vamos allá. Gente, antes de ir con lo que les quiero mostrar, primero comentar sobre este gráfico, la dominancia de Tether, y es para que ustedes vean lo importante de tener este gráfico en cuenta. Escuchar lo que yo les decía en el último vídeo. Ese movimiento, si finalmente la dominancia de Tether termina por romper la parte inferior de este rango, confirma, como lo vimos en esta zona de aquí, este patrón de bandera bajista, este movimiento en la dominancia de Tether, estaríamos viendo a Bitcoin rompiendo precisamente esos máximos históricos anteriores y marcando nuevos máximos históricos. ¿Y qué ha hecho precisamente la dominancia de Tether? Alguno me comentaba, eso es una tontería verlo de la dominancia de Tether. Mirar, gente, cómo aquí, justo ese mismo día, rompe lo que es la bandera. Les comentaba que está montando un patrón de bandera bajista, como lo vimos en esta zona de aquí. Bitcoin tuvo un pump increíble para testear máximos anteriores. Mirar cómo vuelve a repetir el patrón de bandera bajista, y lo comentaba en ese vídeo que si finalmente rompía la parte inferior, eso iba a ser una confirmación de que Bitcoin iba a marcar nuevos máximos históricos, y es que es lo que ha hecho. Mirar cómo esta vela diaria ya cierra por debajo de ese nivel de soporte. El día de ayer se sigue manteniendo por debajo de este nivel, con lo que si la dominancia de Tether continúa con su desplome, Bitcoin va a continuar con su movimiento al alza, ¿vale? Ahora vamos a el target. ¿Cuál podría ser el target? Que me preguntan, gráfico semanal. ¿De qué manera podemos pensar o intentar detectar esos posibles targets? Ya que cuando ustedes ven que un activo rompe máximos, pues realmente a la izquierda no hay nada, con lo que no hay zonas de resistencia naturales, por decirlo de alguna manera. Una manera de precisamente detectar esos posibles targets, pues es con números redondos. Por ejemplo, en este caso 110.000, 120.000, 130.000. Otra manera, y que yo he comentado mucho también en este canal, es a través de las extensiones del Fibonacci. Por ejemplo, si tiramos un Fibo desde el máximo histórico anterior, el máximo del 21, a el mínimo que tuvimos aquí en el 22, pues ustedes ven que usando las extensiones del Fibonacci nos pueden dar también esos posibles targets, ¿vale? Ustedes ven aquí, y muy interesante, que Bitcoin en esta zona, primero aquí en esta zona, mirar cómo termina por romper el 100% del movimiento. ¿Cuál era el siguiente target? El 1.27. Y acuérdense, gente, vídeos que comentaba
estos movimientos precisamente y estos targets. Y luego del 1.27 pues venía el 1.61 y ustedes ven cómo ha ido testeando esos niveles. Y aquí en este movimiento también algo muy interesante y muy importante es que Bitcoin, ustedes ven que aquí en esta zona, bueno, le costó mantenerse sobre este 1.61. Aquí ya hace 3 semanas tenemos una vela semanal cerrando por encima de este nivel. La semana pasada ya lo mantiene como soporte y esta semana incluso pues rebotando desde ese nivel, con lo que este nivel ahora mismo es un nivel de soporte importante, la zona de los 102, y mientras Bitcoin se siga manteniendo sobre este nivel y no como hizo aquí en esta zona, pues podremos seguir pensando que Bitcoin puede continuar con su movimiento al alza. ¿Y cuál podría ser precisamente ese próximo target? Pues la zona del 2.27. Ese sería el próximo nivel en el FIBO que en teoría después de romper el 1.61 debería ir a buscar en este caso Bitcoin. Estamos hablando de la zona aproximadamente de los $135,000 para redondear. ¿Y por qué también este nivel? Pues porque en movimientos anteriores, y recuerden también cuando empezamos este nivel alcista por allá en el 20, les comentaba exactamente lo mismo, que desde máximo a mínimo, y cuando tiramos estas extensiones, pues mirar cómo Bitcoin, primero al romper el máximo iba a testear el 1.27, luego romper el 1.27, el 1.61 y luego mirar aquí cómo incluso fue a testear ese 2.27 e incluso rompe y continúa con su movimiento al alza. Y esto es un movimiento que, bueno, que se ha repetido en todos estos movimientos al alza, desde máximo a mínimo aquí en el 2013 y mínimo del 2015, exactamente lo mismo. Rompe el máximo, va a testear el 1.27, luego va a testear el 1.61, rompe ese 1.61 y va a testear ese 2.27. Con lo que ustedes incluso ven que ese 2.27 pues puede ser hasta un target conservador, ya que incluso en movimientos anteriores pues lo ha superado con bastante distancia. Así que por extensiones del FIBO, pues ese podría ser precisamente el target de este movimiento. Sin embargo, gente, yo sigo siendo alcista. Vuelvo y lo repito, para aquellos que todavía no lo hayan entendido, yo pienso que Bitcoin puede continuar con su movimiento al alza, pero ¿qué movimiento, si empezamos a ver aquí en esta zona, nos podría, o me podría a mí por lo menos, hacer cambiar de opinión y de que pudiera este ser ya el techo de este movimiento? Pues mirad, vamos a compararlo exactamente con el movimiento del 21, que es lo que he estado haciendo hasta ahora. Ustedes recuerdan que a través de medias les he estado comentando que bueno, que Bitcoin pues obviamente estaba testeando, estaba haciendo este movimiento de aquí, ¿vale? Rompe 21, va a testear 50, rompe 21, va a testear 50 y desde ahí rebota para iniciar un movimiento al alza y marcar nuevos máximos históricos, que fue lo que hizo en esta zona de aquí, ¿lo ven? Incluso también le mostraba el Gaussian, estaba testeando la parte alta del Gaussian, bueno, etcétera, etcétera. Esto ya me cansé de explicarlo y de incluso repetirlo. Y es lo que estamos viendo básicamente. Se está repitiendo el movimiento de manera bastante similar, ¿no? Rebote y aquí en estos puntos marca nuevos máximos con respecto a estos máximos históricos anteriores. Tal cual lo está haciendo Bitcoin en esta zona. ¿Qué tenemos que ver para pensar que Bitcoin va a continuar con su movimiento al alza y que no nos va a hacer un movimiento como este de aquí y ya empezar un movimiento a la baja? Primero, vamos al gráfico mensual, ¿vale? Mirad, Bitcoin cuando a nivel mensual, y también va a ser muy interesante este cierre mensual, todavía faltan unos días, prácticamente una semana para que cierre esta vela mensual, pero ¿qué tenemos que ver? Mirad, por ejemplo, aquí en el 17, cuando Bitcoin marca este máximo, mirar esta vela mensual. Ustedes ven que el mes anterior va a testear el nivel, ¿vale? Y se queda ahí, Que bueno, que en estos momentos, pues está ahí, pero todavía no ha cerrado el mes. Y mirar al siguiente mes, vela de rango amplio, cerrando por encima de ese máximo, confirmación de que Bitcoin iba a continuar con el movimiento al alza. ¿Lo ven?
Creo que algo muy similar también pasó aquí en el máximo del 2013-14, este máximo de aquí, ¿lo ven? Mirar cómo esta vela también intenta romper ese máximo, se queda ahí, al mes siguiente, bueno, es un mes negativo, pero luego mirar vela de rango amplio para continuar con el movimiento al alza. Así que si en esta zona, a nivel mensual, viéramos y empezáramos a ver, así sea este mes o al mes siguiente, una vela de rango amplio como estas que tuvimos aquí anteriormente, esa podría ser una confirmación de que Bitcoin va a continuar con su movimiento al alza. Sin embargo, si Bitcoin, como al contrario de aquí en este movimiento del 21, que de momento está siendo bastante similar también a nivel semanal como lo hemos visto anteriormente, mirad aquí cómo esta vela mensual que marca un nuevo máximo histórico como lo está haciendo esta vela de aquí, mirad cómo va a testear ese máximo, pero no es capaz de romperlo. No tenemos una vela mensual cerrando por encima de ese máximo anterior de rango amplio. Y al mes siguiente tampoco es capaz, tiene un movimiento a la baja y luego mirar un movimiento, un mes bajista una vez más. Si vemos movimientos como este, esa sí que podría ser una indicación de que Bitcoin pudiera haber marcado techo. Y también, gente, teniendo en cuenta que a nivel mensual, también aquí en el RSI, mirar gran divergencia negativa, máximo ascendente, máximo descendente en el RSI, y de momento aquí a nivel mensual también estamos teniendo una divergencia negativa. A nivel semanal, vamos a ver el movimiento a nivel semanal también. Mirad, ustedes ven cómo, sobre todo con respecto a el movimiento del 21, mirar cómo aquí también Bitcoin en estas velas semanales marca esos nuevos máximos, tal cual lo estamos viendo en esta zona de aquí. Pero ustedes ven que aquí como que ya empieza a costarle, ¿vale? Y luego empezamos a tener velas semanales de rango amplio a la baja, no es capaz de sostenerse sobre este primer máximo histórico anterior y luego inició ese mercado bajista. Todavía no hemos cerrado la vela semanal. Mirad dónde está, marcando un nuevo máximo. Con lo que si vemos algo como esto que tuvimos aquí en esta zona, no vemos continuación del movimiento y Bitcoin vuelve a romper y se vuelve a meter por debajo de estos máximos y empezamos una vez más a tener esas velas semanales cerrando por debajo del máximo anterior. Esa podría ser una indicación de que Bitcoin tuviera algún retroceso o iniciar un movimiento a la baja, ¿vale? Realmente lo que confirmaría el movimiento bajista sería el rompimiento de este mínimo de aquí, tal como lo tuvo este movimiento de aquí. ¿Lo ven? Marca una macro M, rompe, confirmación de ese mercado bajista. Obviamente todavía no estamos en ese punto. Y precisamente también a nivel semanal, para pensar que no vamos a ver estos movimientos, también tendríamos que ver como por ejemplo aquí, ¿lo ven? Máximo histórico anterior, mirar cómo va a testear ese nivel, como lo hemos visto también en estas zonas, pero mirar cuando rompe el máximo, vela de rango amplio, cerrando por encima del máximo, confirmación de la continuación del movimiento al alza. ¿Lo ven? Así que, para confirmar la continuación del movimiento al alza, de que Bitcoin incluso fuera a esa zona de los 120, 130 mil dólares o 135 mil dólares, coincidiendo con ese 227 del FIBO, necesitamos empezar a tener velas semanales cerrando de rango amplio por encima del máximo anterior y que el precio se mantenga por encima de ese máximo. En este caso estamos hablando aproximadamente de los 109.800, 110.000 dólares para redondear. Y que no empecemos a ver fallos en ese movimiento. Que no se vuelva a meter por debajo del máximo.
que se mantenga por encima del máximo. ¿Lo ven? Y que finalmente cuando cerremos este mes también, que el mes de mayo también sea una vela, bueno, de rango amplio, entre más grande mejor, cerrando por encima de los máximos anteriores, y no como aquí, por ejemplo, que vuelve a cerrar por debajo del máximo marcado anteriormente, ¿vale? Así que bueno, gente, ese es el movimiento que les quiero poner en el radar para que ustedes estén preparados. No estoy diciendo que vaya a pasar o que ya Bitcoin ha marcado un suelo. Vuelvo y lo repito porque la gente parece que no termina de entenderlo. Yo a día de hoy sigo pensando que Bitcoin puede continuar con su movimiento al alza y que el target por lo menos podría ser esa zona de los $120,000. Pero no podemos dejar a un lado estas señales, estos movimientos. Ustedes ven que también aquí en el RSI a nivel semanal estamos marcando una gran divergencia. Lo ven, máximos ascendentes en el precio, y en el RSI pues desde este punto son descendentes. Así que bueno, son señales a tener en cuenta, y por eso también, gente, ya aquellos que ahora mismo les está entrando la euforia y ya estén comprando el punto alto, mal punto para entrar. Incluso si sigue subiendo, los puntos altos son siempre malos puntos para entrar. Siempre hay que comprar las caídas, como me he cansado de comentarlo en este canal. Bueno, gente, es todo por hoy. Les dejo aquí este vídeo donde explico dónde sí yo podría plantearme venderlo todo. Así que muy interesante, échenle un vistazo. Y nada, gente, desearles un feliz fin de semana, pedirles un like, un me gusta, comenten ustedes qué piensan, suscríbanse si todavía no están suscritos, activar esa campanita de las notificaciones, y si no es mucho pedir, por favor de la compartir. Gracias. Hasta luego.